Se lanza un proyectil con una celeridad v sub 0 según un ángulo z sub 0 respecto a la horizontal. Hallar la expresión en función de la velocidad inicial, el ángulo inicial y la aceleración de la gravedad de la altura máxima que alcanza sobre el punto de lanzamiento. Aquí en el fondo nos están pidiendo que deduzcamos nosotros la fórmula que nos dice la altura máxima, bueno, que alcanza un proyectil en función del ángulo, la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad. Vamos a hacer el pequeño diagrama de vectores. Aquí tenemos el suelo. Tenemos una velocidad inicial, el vector velocidad inicial, que lo vamos a pintar aquí en azul. Velocidad inicial. Este vector tendrá un ángulo z. Lanzamos nuestro proyectil con un cierto ángulo z. Y se descompone en dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Vamos a pintar aquí la componente vertical de la velocidad y la componente horizontal de la velocidad. La componente horizontal de la velocidad no nos va a interesar, nos va a interesar la componente vertical porque lo que queremos hallar es la altura máxima que alcanza sobre el punto de lanzamiento. Bueno, la componente vertical de la velocidad será v sub 0 por el seno del ángulo, por el seno de z. Pues bien, vamos a plantear las ecuaciones de la cinemática para la componente vertical del movimiento. Si recordamos, las dos principales ecuaciones de la cinemática serían estas. ¿Vale? Que el desplazamiento es el desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, en este caso, en movimiento vertical, la y es igual a la altura inicial. Vamos a poner una h de altura en vez de y. La altura es la altura inicial, vamos a suponer que se lanza desde el suelo, así que será 0, más la velocidad inicial, que en nuestro caso, como es la componente vertical, es v sub 0 por el seno de z, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la gravedad es negativa, va dirigida hacia abajo, vamos a poner menos un medio de g por t al cuadrado. Y ahora aquí, la velocidad vertical, la componente vertical de la velocidad, es igual a la velocidad inicial, que es v sub 0 por el seno de z. De nuevo recordamos que la gravedad es negativa, va hacia abajo, menos g por t. Pues estas dos ecuaciones, en estas dos ecuaciones lo que nos sobra es el tiempo. El tiempo no lo conocemos de antemano. Así que lo que vamos a hacer es despejar el tiempo en una y sustituirlo en la otra para que nos desaparezca. Lo vamos a despejar aquí porque la altura máxima, si queremos conocerla, y entonces la condición que tenemos en la altura máxima es que la componente vertical de la velocidad es 0. Cuando un objeto sube, durante un momento se detiene, su velocidad vertical es 0 y luego vuelve a caer. Así que vamos a hacer la velocidad inicial 0 para hallar la altura máxima, que será igual a velocidad inicial por el seno de z menos gravedad por tiempo. Pasamos lo que está restando, gt que está restando, lo pasamos sumando al otro lado. Y despejamos el tiempo. Pues este tiempo vamos a sustituirlo en la otra ecuación. ¿Vale? Este tiempo es el tiempo de la altura máxima. Así que vamos a escribir aquí ya altura máxima, h max es igual velocidad inicial por el seno de z por el tiempo sube sub 0 por seno de z partido g. Voy a borrar aquí porque me estorba ya.
menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si elevamos esto al cuadrado nos queda v sub 0 al cuadrado, seno cuadrado de z y partido g al cuadrado. Voy a mover esto que no nos estorbe y seguimos por abajo. Aquí una cosa que observamos es que una g con una g se nos va y entonces se nos queda. Aquí esta v sub 0 pasa aquí dentro multiplicando, se nos quedará v sub 0 al cuadrado y este seno pasa aquí también multiplicando y se nos quedará seno al cuadrado. Así pues, la altura máxima será igual a v sub 0 al cuadrado por el seno al cuadrado de z partido por g menos 1/2 de v sub 0 al cuadrado por el seno al cuadrado de z partido por g. Aquí probablemente nos demos cuenta ya de que tenemos una expresión menos la mitad de la misma expresión, nos queda la mitad de la expresión. Pero si no lo vemos claro, ¿vale? Esto nos debe quedar 1/2, la mitad de la expresión. V sub 0 al cuadrado, seno al cuadrado de z partido por gravedad. Pero si no lo vemos claro, vamos a sacar factor común. Vamos a sacar ese factor común, v sub 0 al cuadrado, seno al cuadrado de z partido por gravedad, porque este factor es común en ambos sumandos. Nos queda en el primer término un 1 y en el segundo término 1/2. ¿Cuánto es 1 menos 1/2? Pues 1 menos 1/2 es 1/2, así que nos va a quedar 1/2 de v sub 0 al cuadrado, seno al cuadrado de z partido por g. ¿Vale? Este 2 podemos combinarlo en una sola fracción, 1 por el numerador va a ser el mismo numerador y 2 por el denominador podemos poner aquí un 2g y ya tenemos la expresión de la altura máxima que alcanza un proyectil.